Afeítale la cabeza. Que recuerde que no es nadie en este campamento. La orden fue gritada mientras la recluta femenina con un expediente en blanco se paraba frente a la formación. Sin rango exhibido, sin historial registrado. Recién transferida a la base de entrenamiento más dura del comando. Ella no dijo nada mientras las maquinillas arrastraban por su cuero cabelludo, permaneciendo rígida como si aceptara un ritual familiar en lugar de un castigo. Los instructores creían que acababan de aplastar otro eslabón débil mientras los demás observaban en silencio, tomándolo como una advertencia viva. Entonces un general dio un paso adelante, miró la cabeza rapada y se quedó helado cuando un expediente clasificado apareció en su pantalla. Gritó en pánico, «Deténganse. Es su superiora». Avin Crossmore bajó del camión de transporte polvoriento esa mañana en Black Ridge, sus botas golpeando la grava con un crujido suave que nadie notó. Llevaba una bolsa de lona simple sobre un hombro, su cabello largo atado en una coleta sencilla. Sin brillo ni estilo, solo práctico. La base se extendía bajo un cielo gris, los barracones alineados como cajas olvidadas y el aire olía a sudor y metal. Caminó hacia el puesto de registro, su rostro calmado, los ojos escaneando el horizonte sin prisa. Unos cuantos reclutas que andaban por ahí la miraron, pero sus miradas se convirtieron rápidamente en sonrisas burlonas cuando vieron su uniforme descolorido. Sin parches, sin adornos. Uno de ellos, un tipo larguirucho con corte de pelo rapado, dio un codazo a su compañero y susurró algo que los hizo reír por lo bajo a ambos. Avalene siguió avanzando, sus pasos uniformes, como si hubiera caminado por este terreno antes, aunque el registro decía lo contrario. En el escritorio de ingreso, el sargento Knox Holden se reclinó en su silla, masticando un palillo, su uniforme almidonado tenso sobre una barriga que hablaba de demasiados años fáciles. Era el tipo de hombre que prosperaba rompiendo gente, especialmente mujeres que se atrevían a aparecer en su dominio. Abrió su expediente, o lo que pasaba por uno, solo una hoja con su nombre y órdenes de traslado. Nada más, sin condecoraciones, sin puestos previos, nada. Los ojos de Knox se entrecerraron y soltó una carcajada que resonó en las paredes de metal. Bueno, mira lo que el viento trajo. ¿Crees que esto es un campamento de verano, cariño? Con ese cabello como si fueras a un picnic. Cerró el expediente de golpe y la señaló hacia los barracones, su voz resonando para que todos cerca pudieran oír. Ponte en fila con el resto de la basura. Veremos cuánto duras. Cuando llegó a los barracones, la atmósfera cambió de indiferencia a hostilidad activa mientras localizaba su litera asignada, un armazón oxidado en la esquina más cercana a las tuberías del baño que goteaban. Alguien ya había volcado el colchón, empapándolo en agua estancada de un balde que aún rodaba en el piso, mientras la puerta de su taquilla colgaba de sus bisagras. El metal torcido como si lo hubieran abierto con una palanca. A.N. no preguntó quién lo hizo ni se quejó al oficial de guardia. Simplemente dejó su bolsa en el concreto húmedo y comenzó a desarmar la cama con movimientos eficientes y mecánicos. Las otras reclutas femeninas detuvieron sus conversaciones para observar, esperando lágrimas o un estallido. Carol Evelyn simplemente exprimió las sábanas con manos que parecían engañosamente delicadas, sus nudillos blancos pero firmes. Durmió en los resortes de metal desnudos esa noche sin una manta, despertando antes de que sonara el clarín. Su uniforme planchado perfectamente a pesar del caos húmedo que la rodeaba, obligando a las demás a apartar la mirada en una confusión incómoda. El comedor la mañana siguiente no ofreció respiro mientras los servidores, advertidos por los compinches de Knox, le sirvieron una cucharada de papilla gris y aguada en su bandeja mientras todos los demás recibían huevos y tostadas. Mientras se volvía para buscar un asiento, un recluta llamado Mellor extendió su bota en el pasillo, cronometrando perfectamente para golpear su espinilla. A.N. no tropezó. Pasó sobre el obstáculo con una gracia fluida que hizo parpadear a Mellor, pero otro recluta la empujó fuerte desde atrás, enviando la bandeja al piso con estrépito. El salón quedó en silencio mientras la comida salpicaba sus botas. Sin embargo, Crowell, observando desde el escritorio del oficial, simplemente señaló con un dedo enguantado al desastre. «Límpialo, recluta», gritó por encima del ruido de las bocas masticando. «Y no tiene segundos».
Aprende a caminar antes de intentar comer. Ella se arrodilló para fregar el piso con servilletas, su estómago vacío, mientras las risas a su alrededor crecían animadas por la aprobación del comando. Los reclutas se formaron en el patio esa tarde para el primer ejercicio, el sol golpeando ahora, convirtiendo la tierra en una placa caliente. Avene se paró al final de la fila, su postura recta pero no rígida, manos a los lados. Las demás se movían a su alrededor, una mezcla de rostros jóvenes endurecidos por el miedo o una dureza fingida. Una chica con cabello decolorado y un tatuaje asomando de su manga se inclinó y murmuró, «Hueles como si hubiera salido de una tienda de segunda mano. Este no es lugar para callejeros». El grupo se rió por lo bajo, el sonido ondulando por la fila como una ola. N no giró la cabeza, solo mantuvo la mirada al frente, pero sus dedos se apretaron ligeramente en el dobladillo de su camisa. Un pequeño movimiento que pasó desapercibido en el calor creciente. El mayor Ethan Crowe salió entonces. Sus botas pulidas hasta brillar como un espejo, portapapeles en mano. Era del tipo práctico, todo sobre resultados. Sin espacio para debilidades en su libro. Había ascendido en los rangos eliminando a los no aptos y llevaba su autoridad como una segunda piel. Se detuvo frente a Avalene, mirándola de arriba abajo, su labio curvándose un poco. Sin expediente, sin habilidades listadas. ¿Eres algún tipo de fantasma o solo otro fracaso que nos arrojaron? Abrió su expediente vacío de nuevo para mostrarlo, sacudiendo la cabeza. Basura. Absoluta basura. Estarás fuera para fin de semana. Los reclutas a su alrededor se movieron incómodos, pero unos pocos soltaron risas forzadas, ansiosos por quedarse del lado bueno de él. N lo miró fijamente, su voz saliendo uniforme. Estoy aquí para entrenar, señor. Eso fue todo. Nada más. Pero quedó colgando allí. Simple e inalterada. Durante la carrera del curso de obstáculos, Knox la apuntó específicamente, agarrando la manguera de alta presión usualmente reservada para limpiar tanques y apuntando el chorro directamente a su cara mientras escalaba la red de carga. El agua la golpeó con la fuerza de un puñetazo sólido, echando su cabeza hacia atrás y amenazando con arrancar su agarre de las cuerdas resbaladizas. Pero ella bloqueó sus piernas alrededor de la red y subió a ciegas contra el diluvio. El barro se agitaba debajo de ella mientras coronaba la cima, jadeando por aire, solo para que Crowell gritara que había perdido un apoyo y descalificaba su tiempo. «Hazlo de nuevo», rugió, revisando su cronómetro con aburrimiento teatral. Mientras los otros reclutas descansaban en la sombra, ella corrió el curso 3 veces seguidas, sus pulmones ardiendo, piernas temblando con temblores que se negaba a reconocer, finalmente colapsando al cruzar la línea de meta, solo para levantarse instantáneamente a posición de pie, negándose a dejar que la vieran quedarse abajo. Más tarde, durante la inspección de equipo, Cia Arei se detuvo en su estación y pateó su mochila, esparciendo su equipo arreglado pulcramente en el polvo. Recogió su radio de campo, un modelo pesado y arcaico comparado con la tecnología más nueva que los demás llevaban, y lo dejó caer accidentalmente al concreto, agrietando la carcasa. Equipo defectuoso implica un soldado defectuoso. Se burló, escribiendo una falta en su tarjeta de puntuación que efectivamente arruinaría su clasificación por la semana. Luego le ordenó empacarlo todo de nuevo en 10 segundos, una imposibilidad física. Y cuando falló el límite de tiempo por 2 segundos, le asignó llevar las cajas de munición extra del escuadrón por el resto del día. Ella levantó las cajas de madera, pesando 80 libras combinadas, sobre sus hombros sin un gemido, marchando al final de la formación, mientras las correas cavaban surcos profundos en sus músculos trapecios, sacando sangre que manchaba su cuello rojo oscuro. El anochecer trajo un tipo diferente de terror mientras 4 reclutas masculinos, envalentonados por los eventos del día, rodearon su litera con linternas y barras de jabón envueltas en toallas. Se movieron en silencio, esperando atraparla durmiendo. Pero antes de que el primer brazo pudiera balancearse, Avalene estaba erguida, su movimiento un borrón en las sombras. Agarró la muñeca del atacante principal, aplicando presión a un grupo específico de nervios que lo hizo caer de rodillas instantáneamente, su arma cayendo al piso mientras jadeaba en agonía silenciosa. Ella no lo golpeó.
Solo sostuvo su muñeca y miró a los demás con ojos que reflejaban la luz de la luna como acero pulido, una advertencia de depredador que los congeló en sus lugares. Liberó al chico, quien se arrastró hacia atrás, cuidando su brazo, y el grupo se retiró a sus literas, aterrorizados no por la violencia, sino por el control profesional absoluto que ella acababa de mostrar en la oscuridad. La guerra psicológica escaló al día siguiente cuando Knox interceptó una carta personal dirigida a ella, agitando el sobre frente al pelotón durante la llamada de correo. «Miren esto», se burló, sosteniéndolo contra la luz. Probablemente un grito de ayuda a mamá o quizás una carta de amor de algún perdedor en casa que no sabe que está lavándose. No lo abrió. En cambio, sacó un encendedor y prendió fuego a la esquina del sobre, observando el papel enrollarse en cenizas negras mientras el pelotón se reía por lo bajo. Aval observó cómo las llamas consumían la carta, que contenía la última correspondencia de un compañero de escuadrón caído que ella honraba sin parpadear. Su rostro una máscara de piedra. No se lanzó por ella ni suplicó. Dejó que las cenizas cayeran a la tierra y las pisó, enterrando el recuerdo para protegerlo de su burla. Mientras Knox parecía decepcionado de no haber provocado un grito, el castigo se volvió colectivo cuando Crowell anunció que la recluta en blanco había fallado en saludar con la debida precisión, y por lo tanto todo el pelotón correría 10 millas en equipo completo. El odio de los otros reclutas era palpable, manifestándose en codazos lanzados a sus costillas y botas raspando sus talones siempre que los instructores no miraban. Escupían insultos entre jadeos por aire, culpándola por cada ampolla y calambre, aislándola completamente de la cohesión de la unidad. Durante la milla 7, un recluta la empujó fuerte hacia una zanja. Pero ella recuperó el equilibrio con un paso rotacional que la mantuvo avanzando, negándose a reducir la velocidad o retaliar. Terminó la carrera al frente del grupo, arrastrando a las mismas personas que la odiaban a cruzar la línea al establecer un ritmo que se vieron obligados a igualar, aunque la odiaban aún más por su resistencia. En la simulación táctica, le entregaron un rifle que claramente había sido manipulado. El percutor estaba limado, asegurando que se atascaría después de cada disparo. Mientras los objetivos simulados aparecían, su arma chasqueaba inútilmente y Crowell se reía por el altoparlante. Fallo de arma. Recluta muerta caminando. En lugar de entrar en pánico, Avalene se arrodilló, desarmó el conjunto del cerrojo en menos de 4 segundos y despejó el atasco. Usando un atajo que no estaba en ningún manual básico, enfrentó los objetivos con precisión de tiro único, ciclando manualmente el cerrojo cada vez con dedos sangrantes, acertando cada centro de masa con una velocidad que desafiaba el fallo mecánico. Crowell cortó la energía a los objetivos temprano para detener que su puntuación subiera, alegando que el sistema de simulación había fallado, borrando su desempeño de la pizarra digital, mientras los otros reclutas sonreían burlones ante su puntuación 0. El punto de quiebre para el comando llegó cuando sufrió un corte profundo en su antebrazo de un borde oxidado y dentado en el curso de obstáculos, una herida que se abría y sangraba libremente. Se reportó a la carpa médica, pero el médico, viendo quién era, le lanzó un rollo de gasa y le dijo que dejara de desperdiciar recursos en rasguños. Le dio la espalda para beber café con Knox, dejándola parada allí con sangre goteando al piso. A.N. salió, encontró un lugar tranquilo detrás de los baños y usó una aguja e hilo de su kit de reparación para coser la herida ella misma sin anestesia ni antiséptico. Sus manos no temblaron mientras perforaba su propia piel, atando los nudos con sus dientes, limpiando el área con saliva y pura voluntad antes de bajar su manga y regresar a la formación antes de que alguien se diera cuenta de que se había ido. Cia Arey decidió probar su fibra moral arrastrando a un recluta aterrorizado y de bajo peso llamado Jenkins fuera de la fila y ordenando a Avaline golpearlo. Es débil. Nos está reteniendo, gritó Crowell, empujando a Jenkins hacia ella. Enséñale una lección, romp la nariz, o tomas el castigo por él. El pelotón observó, sin aliento, esperando que ella se quebrara o cediera a la presión para encajar. Avalene miró al chico tembloroso, luego a Crowell, y bajó sus manos a los lados, bloqueando su posición de atención. No golpearé a un compañero de equipo, señor, dijo, su voz cortando el viento. El rostro de Crowell se volvió púrpura de rabia. Golpeó a Jenkins él mismo, enviando al chico al suelo,
luego se volvió hacia Oaline con una vena latiendo en su sien. Insubordinación, siseó. Rechazo directo de una orden. Ahora te tenemos. El sargento Knox saltó después, rodeándola como un tiburón, su voz retumbando por el patio. Entrena con ese trapeador en tu cabeza. Pareces que perteneces a un salón, no a un campo de batalla. Agarró un mechón de su cabello que se había soltado, tirando ligeramente, pero lo suficiente para escocer. Esto no es escuela de arte, princesa. No hacemos bonito aquí. La multitud estalló en murmullos. Un recluta gritando, sí, rápenla. Háganla una de nosotros. Knox sonrió, alimentándose de la energía. Lo oyeron. Hora de quitar el relleno. Señaló a un ayudante que trajo las maquinillas. El zumbido ya sonando como una abeja enojada. Abealene dio un paso adelante sin que se lo dijeran, sentándose en el taburete tambaleante que arrastraron, sus manos dobladas en su regazo. Antes del primer corte, Knox señaló a 2 MP grandes para que avanzaran, innecesariamente agarrando los hombros de Abeline y forzando su cabeza hacia abajo como si esperaran que luchara. Le torcieron el brazo detrás de la espalda, aplicando palanca dolorosa que habría hecho gritar a un recluta normal, pero ella simplemente ajustó su respiración, relajando sus músculos para negar el torque. Manténganla quieta. Knox se rió, jugando a la multitud. No dejen que la damita se retuerza. Pateó las patas del taburete, haciéndolo tambalear precariamente, forzándola a equilibrarse con su núcleo. Mientras los guardias se reían y apoyaban todo su peso en ella, ella miró la tierra, sus ojos trazando el patrón de la grava, disociándose de la indignidad física a un lugar de observación fría y táctica, catalogando cada rostro, cada risa, cada violación de protocolo para el ajuste de cuentas que sabía que venía. Las maquinillas mordieron su cabello, mechones largos cayendo a la tierra en grupos, el sonido cortando el silencio repentino. Knox narró todo. Su tono burlón. ¿Ven esto, gente? Esto es lo que pasa cuando apareces pensando que eres especial. Sin historia significa sin valor. Un recluta en la fila delantera, un chico fornido con cicatrices de acné, señaló y se rió abiertamente. Calva y rota, combinación perfecta. Otro se unió. Apuesto que llora cuando termine. Carro Adeline se sentó allí, ojos abiertos, observando el cabello amontonarse a sus pies. Cuando el ayudante terminó, ella se levantó, sacudiendo sus hombros, su cuero cabelludo ahora desnudo brillando bajo el sol. Knox le empujó un espejo. Mira, nadie, ella lo miró brevemente, luego se lo devolvió. Terminado, preguntó, su voz plana, pero no quebrada. Mientras el último mechón de cabello caía, una lluvia repentina y cortante comenzó a barrer el patio de desfile, bajando la temperatura 20 grados en minutos. El agua helada golpeó el cuero cabelludo expuesto de Abeline con un choque punzante, la piel pálida y vulnerable contra el cielo gris, pero ella no tiritó ni levantó la mano para cubrir su cabeza. Knox y Crowell se pusieron sus ponchos impermeables, dejándola parada en el aguacero en sus fatigas delgadas, el agua mezclándose con el cabello suelto en sus hombros para formar una pasta sombría. Ella se paró como una estatua en la tormenta, el agua corriendo por su rostro como las lágrimas que se negaba a derramar. Mientras los reclutas se acurrucaban juntos por calor, mirándola con una mezcla de lástima y repulsión, ella se convirtió en un monumento a su crueldad. Inmóvil, dejando que la lluvia lavara la identidad civil que pensaban que estaban quitando, revelando el acero endurecido debajo. Major Creel dio un paso más cerca, anotando en su portapapeles. Espíritus débiles, fáciles de quebrar. Buena lección para el grupo. Se volvió a la formación. ¿Alguien más quiere probarnos? El silencio cayó pesado, pero debajo de él, las risitas persistieron. Un recluta escupió en el suelo cerca de sus botas, lo suficientemente cerca para salpicar. A.N. miró el lugar, luego a él, su expresión inalterada. «Límpialo», dijo en voz baja. El chico parpadeó, pero Knox soltó una carcajada. «Tú no das órdenes aquí, calva». El grupo se relajó en más burlas. La humillación asentándose como polvo después de una tormenta.
El general Roland Baxley llegó sin anuncio esa noche. Su jeep levantando grava mientras entraba al patio. Era el perro grande en Black Ridge. Un hombre que creía que el rango lo era todo. Su pecho pesado con medallas que tintineaban cuando se movía. Bajó, ajustando su gorra, y escaneó la escena. Sus ojos se posaron en Avalene, parada a un lado con su cabeza rapada, aún en formación para el conteo vespertino. ¿Qué es esto?, exigió, señalando. Nack saludó bruscamente. Nueva traslada, señor. Sin expediente que valga la pena. Manejamos la insubordinación. Beasley frunció el ceño, dando un paso más cerca. Detalles de insubordinación. CARI le entregó la hoja en blanco. Nada en ella, señor. Inútil tácticamente. Beasley la hojeó, su ceja frunciéndose más. Se detuvo más de lo usual, su dedo trazando el código de traslado al fondo. ¿Quién autorizó este movimiento?, preguntó, su voz bajando un tono. Crowell se encogió de hombros. Canal estándar, señor. Pero el rostro de Beasley se tensó como si hubiera probado algo agrio. Se volvió a Avaline. Recluta, explícate. Ella se paró más alta, transferida para evaluación. Señor. Las palabras eran simples, pero llevaban un peso que hizo que Knox se moviera incómodo. Knox no había terminado, sin embargo. Empujó a Avaline un paso adelante. De rodillas. Muestra respeto al general. Ella se arrodilló sin dudar, rodillas golpeando la tierra, espalda recta. Los reclutas observaron, algunos sonriendo burlones, otros apartando la mirada. Crowell asintió aprobador. Vea, señor, rota ya. Beasley la miró, su mirada demorándose en la forma en que mantenía la posición, precisa, inquebrantable, como alguien que había dado órdenes, no tomado. Su mano se movió hacia su bolsillo, sacando una tableta segura. El ayudante del general, un joven teniente que había estado escaneando el perímetro, miró a la mujer arrodillada, y sintió la sangre drenarse de su rostro tan rápido que casi se desmaya. Reconoció la cicatriz en su cuello, una línea tenue de una operación legendaria en los Balcanes, y su mano tembló violentamente mientras desbloqueaba el escáner biométrico en la tableta. Intentó hablar para advertir a Beasley, pero su garganta se cerró en puro terror, sus ojos yendo de los sonrientes Nax a la figura arrodillada que podía acabar con todas sus carreras con una sola llamada. El ayudante tropezó adelante, casi dejando caer el dispositivo, empujándolo en las manos de Beasley con la urgencia de un hombre sosteniendo una granada viva. Su aliento saliendo en jadeos superficiales. Pánicos mientras las claves de encriptación comenzaban a desbloquear la verdad. La pantalla se iluminó con texto rojo, nivel de autorización Omega 7. Se levantó abruptamente, la tableta casi resbalando de su agarre. Detengan todo, bramó, su voz quebrando el aire. Knox se congeló a mitad de comando, la sonrisa de CARI desvaneciéndose. El general se volvió hacia ellos. Idiotas, acaban de rapar la cabeza de su superiora. El patio quedó en silencio mortal. El tipo de silencio donde podías oír corazones latiendo. Knox tartamudeó. Señor, ¿qué? Beasley lo cortó, empujando la tableta adelante. Coronel Evelyn Crossmore, enviada aquí para evaluar este pozo de base. El nombre de Avaline resonó como una bofetada. Ella se levantó lentamente, sacudiendo sus rodillas, su cabeza rapada ahora erguida. El ayudante trajo un sobresellado del jeep, entregándoselo. Ella lo abrió, sacando un parche de uniforme con insignia Omega 7. Brillando, Beasley desplazó más abajo en la tableta, sus ojos ensanchándose mientras leía los anexos clasificados que finalmente se habían desencriptado, dándose cuenta de la extensión de su error. Dios mío, susurró, mirando de la tableta a Crowell. La reprobaron en los ejercicios tácticos, el protocolo que usan, el método CRO. Beasley giró la pantalla para que el mayor pudiera ver los metadatos del autor en el manual táctico original. Ella lo escribió hace 15 años. Han estado calificando a la arquitecta en sus propios planos y reprobándola. CARI miró la pantalla,
viendo la firma de Avaline en los documentos que había reclamado como su Biblia, y se encogió físicamente. El portapapeles resbalando de sus dedos entumecidos para caer en la grava, el sonido como un disparo en el silencio. Alene no esperó a los MP. Dio un paso hacia el sargento Knox, quien ahora temblaba, su rostro una máscara de masa sudorosa. Extendió la mano, su movimiento lento y deliberado, y tomó el insignia de rango en su cuello, las rayas que había usado para aterrorizarla a ella y a tantos otros. Con un tirón agudo y decisivo, arrancó la tela de su uniforme, el sonido de tela rasgándose chillando por el aire. No lo tiró. Solo lo sostuvo, inspeccionando los hilos, luego lo dejó caer en el lodo donde la había forzado a arrodillarse. El rango se gana, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, pero retumbando en sus oídos. Y tú estás sobregirado. Nack se desplomó, hiperventilando. Dándose cuenta de que en un segundo, 20 años de servicio habían sido anulados por la mujer que había llamado basura. Ella volvió su mirada al mayor Ciarei, quien retrocedía, murmurando sobre malentendidos. Pero ella levantó una mano, silenciándolo instantáneamente. Accede a su fondo de pensión, ordenó al ayudante del general, quien tecleaba furiosamente. Márcalo por mala conducta grave y audita cada asignación que ha hecho en la última década. El ayudante asintió. Hecho, coronel. Cuentas congeladas, activos incautados, pendiente de investigación. Las rodillas de Ciarei se dieron y golpeó la tierra, mirando sus manos. Dándose cuenta de que no solo su carrera había terminado, sino que dejaría esta base con nada más que la ropa en su espalda y una deuda masiva al gobierno. Avalene pasó sobre él, su sombra proyectándose larga sobre su forma arrugada. Querías eliminar a los no aptos, dijo fría como el hielo. Misión cumplida. Ciarei palideció, su portapapeles cayendo al suelo. Pero el expediente Beasley gruñó. Clasificado. No estaban autorizados a saber. Knox retrocedió un paso, su bravata ida. Avene se volvió hacia él, su voz firme. Fallaron la prueba. Luego Crow. Ustedes también. Pantallas alrededor del patio se encendieron, mostrando registros. Cada insulto, cada acto grabado por cámaras ocultas. Los reclutas jadearon mientras sus propios rostros aparecían, burlándose. Esposas salieron después, MP materializándose de las sombras. Knox resistió por un segundo, luego se desplomó mientras lo esposaban. Esto no puede ser, murmuró. Ciarei intentó argumentar. Señor, era protocolo, pero Beasley lo silenció con un gesto. El protocolo no cubre abusar a una superiora. Los llevaron lejos, los motores de los Jeps acelerando, las banderas de Black Ridge bajadas esa noche. Operaciones suspendidas en el lugar. Mientras los oficiales eran arrastrados, los reclutas que se habían burlado de ella, la habían tropezado y escupido cerca de ella se pararon paralizados, esperando que el hacha cayera sobre ellos también. AN caminó por la fila, deteniéndose frente al chico que había escupido y la chica que se había burlado de su ropa. No podían mirarla a los ojos. La vergüenza era un peso físico más pesado que cualquier mochila, aplastando sus pulmones. Ella no gritó ni los castigó. Simplemente miró a través de ellos, tratándolos con la invisibilidad absoluta que habían intentado forzar en ella. Una chica comenzó a sollozar en voz baja, susurrando, «Lo siento». Pero Avalene siguió caminando, su silencio confirmando su peor miedo. Ni siquiera valían el esfuerzo de un consejo de guerra. Simplemente no eran dignos, y tendrían que vivir con el recuerdo de su cobardía cada vez que miraran al espejo. AN se paró en el centro, tocando su cuero cabelludo desnudo ligeramente. Los reclutas se dispersaron. Susurros convirtiéndose en admiración. Beasley la saludó bruscamente. Coronel, el comando es suyo. Ella asintió una vez. No vine por respeto. Pausó. Vine a ver quién merecía liderar. En los días que siguieron, la base se transformó bajo su supervisión tranquila. Knox terminó en consejo de guerra. Su carrera en cenizas. Ciarei fue degradado a deber de escritorio en algún puesto olvidado.
Su nombre en el lodo. El recluta que escupió fue transferido. Expediente marcado. Otro perdió un ascenso. Expuesto en informes que se volvieron virales en círculos militares. Patrocinadores se retiraron de programas que habían respaldado. Círculos se encogieron alrededor de ellos. Abalín caminaba por los terrenos cada mañana. Su cabeza aún desnuda, pero ahora simbolizaba algo más. Fuerza inquebrantable. Emitía órdenes suavemente, pero se pegaban. Sin regodeo, sin mirar atrás, solo movimiento adelante. Aquellos que la juzgaron aprendieron de la manera dura. La realidad tiene una forma de alcanzarte, equilibrando lo que se inclinó. ¿Conoces ese ardor, no? El que golpea cuando la gente te mira a través. Permanece, pero no define. Lo has sentido. Empuja a través de él. No estás solo en esa lucha tranquila. ¿Desde dónde estás viendo? Deja un comentario abajo y presiona seguir para caminar conmigo a través de desamor, traición y finalmente sanación.